Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. Hoy vamos a hablar de un tema importante para Chile, vamos a hablar de la economía. Lo haremos junto a la subsecretaria de Economía, la señora Natalia Piergentili, que nos acompaña en Litoral Press TV. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias por la invitación. Un tema importante, tema serio. Se dio a conocer cifras de la economía, se dio a conocer el IMASEC del mes de junio y también el Banco Central emitió el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria. Sí. A juicio mío, no con muy buenas proyecciones, se recorta ahí la tasa de crecimiento. ¿Cuál es su mirada del estado de la economía de nuestro país al día de hoy? Nosotros tenemos una economía estable, tomando en cuenta que nosotros estamos muy expuestos a los ciclos económicos mundiales. La economía chilena es pequeñísima y muy abierta al mundo, de tal manera que cualquier vaivén en el precio del cobre o de otros, o vaivenes como hoy día tenemos, por ejemplo, con los atentados en Europa, también afecta a los mercados y afecta, por cierto, al mercado nacional. Y en ese contexto, dentro de todo aquello, nosotros tenemos una economía bastante saludable. No ha crecido, por cierto, como esperábamos, pero tenemos igual cifras que marcan al alza y esperamos también concluir el año con mejores precios del cobre. Vamos a hablar del cobre y de una diversificación que usted también ha estado bastante promoviendo, la diversificación de la economía nacional. Estamos viendo junio del 2016, el mandato de la presidenta Bachelet termina el 11 de marzo del 2018. ¿Cuáles son las tareas que usted tiene pendientes, cierto, para desarrollar durante estos meses de gobierno que quedan? En el ámbito económico nosotros creo que hemos apuntado a dos focos relevantes. Por una parte, invirtiendo muchos recursos a la modificación de la matriz productiva en Chile, generando programas estratégicos en la industria solar, industria alimentaria y otras, la economía creativa, que sabemos además que es una apuesta que nosotros no vamos a visualizar en propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra apuesta, por ejemplo, es que al 2030 Chile sea una potencia en materia de productos alimentarios, de tal manera que no va a ser ni el próximo ni el subsiguiente de los gobiernos quien vean propiedad completamente, digamos, cuando eso se produzca, cuando estemos ya maduros en aquello. Pero las inversiones hay que hacerlas, aun cuando no tengan los réditos inmediatos y aun cuando además siempre se corre el riesgo de querer hacer cosas visibles. Nosotros corrimos el riesgo de hacer cosas que impacten y que le impacten a Chile de verdad, sobre todo con la discusión de que dependemos mucho de los commodities. Eso por una parte. Pero por otra parte también entendemos que hay emprendedores, microempresarios, mujeres y hombres que necesitan apoyo hoy día. Y para eso tenemos una agenda muy robusta de productividad, innovación y crecimiento. Muchos instrumentos públicos apuestan por el emprendimiento, por la innovación, y también tenemos programas para los pequeños, como son los almaceneros. Tenemos un programa que se llama Almacenes de Chile, que capacita a los almaceneros en términos de stock, de venta, de factura electrónica, etcétera, y que ya a lo largo de Chile hemos capacitado a muchísimos almaceneros, y además de eso, ellos pueden concursar a un proyecto de 7 millones, hasta 7 millones de pesos para mejorar su negocio. Bueno, hay que decirlo porque la subsecretaria no solamente subsecretaria de Economía, hay un apellido en esta subsecretaría que es de empresas de menor tamaño, donde también está enfocando, como dice usted, parte importante del trabajo. Exactamente, o sea, la idea es decir, sabemos que tenemos que aportar a la diversificación de la matriz productiva en Chile y para eso hay que hacer inversiones profundas, onerosas, con visión estratégica, pero por otro lado también los que hoy día están emprendiendo tampoco pueden esperar. Entonces nuestra oferta gubernamental ha estado basada en quienes necesitan hoy ese aporte y por cierto también cómo robustecemos nuestra economía para que de aquí, ojalá menos, pero pensamos que en el punto óptimo en el año 2030 podamos tener a Chile como una potencia alimentaria que vaya además después del cobre siendo un importante sello de la economía chilena. Subsecretaria, lo decía usted al comenzar la respuesta, tenemos que diversificar nuestra economía. Yo la escuchaba en un comentario que hizo en Radio Bio Bio, en Radio Bio Bio, en su sección de televisión, donde usted señalaba bien fuertemente que el cobre tenía que dejar de ser el sueldo de Chile. ¿Seguimos siendo cobre dependientes y cómo podemos diversificar? Teniendo cierto turismo, paisaje tan bonito en el sur de Chile, ¿cómo se hace ese cambio de switch? Bueno, la verdad es que lo que pasa es que también nos vemos prisioneros muchas veces de los cortos ciclos que son los periodos gubernamentales, que son 4 años. Entonces, entre iniciar una política pública, implementarla y que esta tenga impacto, a veces se corre el riesgo de decir, bueno, dejemos la discusión para después, toda vez que nos tocó un ciclo interesante del cobre, en fin.
Pero efectivamente, porque uno de los problemas de competitividad de Chile, más allá del ingreso propiamente tal del sueldo, como dices tú, tiene que ver con la falta de diversificación de la matriz productiva, así lo ha dicho el Foro Económico Mundial y otros, aparte de los temas educacionales y de los temas de las exportaciones. Por lo tanto, también, y perdone que haga este paréntesis, cuando hablamos de que la reforma educacional impacta a las familias de Chile, por cierto, no solo al bolsillo de sus padres, que ya no se encalillan para que los niños estudien, no solo por el solo valor que ellos accedan a la educación superior, sino porque además uno de los 3 factores por los cuales Chile pierde competitividad, que lo dice además el Foro Económico Mundial en su índice de competitividad, es por el tema educacional. Yeah. Entonces, ¿cómo impacta también eso en la economía? Bueno, a partir de aquello. Entonces, pero en el ámbito de la diversificación, ¿qué estamos haciendo? Apostando, por ejemplo, en el ámbito minero, diciendo, si Chile exporta cobre, somos un país que se ha profesionalizado en materia de extracción. Entonces, ¿por qué no exportar servicios de minería? Yeah. Estamos exportando efectivamente industria asociada a la minería, desde diseño, desde capacidad, desde indumentaria, etcétera. O sea, servicios que tienen un valor y que están asociados también a toda la riqueza histórica que tenemos en función de la extracción del cobre. Por otro lado, también estamos trabajando, como te decía, en la industria alimentaria, la industria creativa. La industria creativa, por ejemplo, cuando el cortometraje El Oso ganó los premios, eso puesto en valor aumenta el Producto Interno Bruto del país. Mire. Entonces estamos apostando también, por ejemplo, al programa estratégico solar. Chile tiene una de las más altas radiaciones del mundo en la zona de Atacama. Lo contaba el ministro Rebolledo que estuvo acá. Y tenemos que saber utilizarla y ponerlo en valor. Las energías renovables no convencionales. Exactamente. Por otra parte, sí, también tenemos turismo. Profesionalizar, mejorar los servicios. Chile cada día recibe más visitantes, ya sea turismo de compra, que es lo que todos vemos en los malls cuando vemos mucho, argentino, pero también tenemos un turismo de interés especial en el ámbito de la nieve, sobre todo para los turistas brasileños y así. Entonces la idea es mejorar nuestros servicios, mejorar la red que tenemos de oferta, porque venir a Chile es muy difícil, estamos muy lejos. Sí, pues. Entonces tenemos que hacer una oferta coordinada, por ejemplo. ¿Qué más interesante sería que alguien del Asia viniera, por ejemplo, al Cusco, viniera a todo lo que tiene que ver con las culturas de ese país y pudiese pasar al norte chileno, Isla de Pascua y terminar, por ejemplo, en nuestros glaciares? Bueno, usted conoce Isla de Pascua, ha sido uno de sus temas de estudio, estuve revisando el currículum. Sí. Hay un tema importante también en torno a la agenda que usted está llevando, la ley de cooperativas, y ahí el ingreso de mujeres también ocupa un lugar importante. ¿Nos puede contar en detalle de qué trata esta ley de cooperativas que fue promulgada el año pasado? Exactamente. El modelo cooperativo es un modelo que seguramente nuestros padres entienden mucho mejor que nosotros. El apogeo de la cooperativa, del modelo cooperativo, fue en los años 60. La primera cooperativa en Chile se crea en Valparaíso en 1887, si no me equivoco. De tal manera que es una fórmula que tuvieron los sectores más vulnerables para la revolución industrial, después para la crisis de los años 30 y que después se desvalorizó. Pero durante la última década se han creado nuevas cooperativas, el doble o el triple que la década del 95 al 2005. Y eso da cuenta de que es un modelo que persigue fines de lucro, y que bien que así sea, pero cuya administración es democrática y solidaria. Y eso es algo que ha permeado la forma de hacer economía en Chile. ¿Y qué diferencia hay con las cooperativas antiguas? ¿En qué sentido? Porque también tenían fines de lucro, también tenían solo la administración, creo que es diferente, ¿no? No solo la administración, sino el fin social. Ya. Porque, por ejemplo, tenemos muchas cooperativas de servicios que atienden municipios. Te doy un ejemplo. Municipio de Maipú tiene hace muchos años la cooperativa Primave, que es la que le hace los jardines. La cooperativa nace con vecinos y vecinas de Maipú que ya no quieren trabajar para la empresa que se licitaba a los jardines, sino que ellos mismos ser sus propios dueños, se formaron en cooperativa y hubo un alcalde, en ese momento el alcalde Undurraga, hoy ministro de Obras Públicas, que apostó por ellos. Y hoy día ellos tienen una sede, camiones limpiadores, y dan empleo a la tercera edad de la comuna, a personas que han tenido problemas con la justicia. Y lo interesante es que, por ejemplo, uno hace el jardín, otro el que hace las compras, otro el que está en el comité de administración, pero las ganancias son exactamente las mismas, independiente del aporte que tú hagas. Ahora entiendo también la dinámica. Ahora, las mujeres también son clave acá. O sea, mira, la modificación de la ley que hicimos fue porque nos dábamos cuenta que estaban
haciéndose muchas más cooperativas, entonces teníamos que hacerlas más fácil. Entonces hoy día se necesitan menos personas para constituir una cooperativa, los trámites son mucho más flexibles o menos rígidos, se pueden hacer por internet, en fin, y además porque en los directorios, que hay un consejo gerencial y un consejo de administración, en los cargos altos de las cooperativas, estos directorios y estos comités sean ojalá paritarios, de tal manera que las mujeres también estén a la cabeza de las cooperativas. Y eso muchas veces, subsecretaria, y se lo digo con mucho respeto, ¿cómo se quita la idea de poner mujeres por poner mujeres? Que un poco la percepción que muchos, yo lo conversaba con gente, dice, pucha, aquí nos obligan, ¿cierto? Hay una ley que nos obliga a poner mujeres cuando de repente el hombre está más capacitado, de repente hay puras mujeres, pero esas cuotas como obligatorias de repente generan ruido. O de repente muchas mujeres dicen, ¿por qué hacen cuotas si yo me la pude, estoy acá? También. A ver, es súper importante darnos cuenta que, por una parte, Chile es una sociedad que está llena de estereotipos y imaginarios culturales que se han medido, no es algo que se han medido respecto de, por ejemplo, por qué las niñas en séptimo básico tienen menos rendimiento en matemáticas que los hombres, siendo que en cuarto básico tenían el mismo. Y así, en el fondo. Entonces ahí te das cuenta que no porque algunas hayamos llegado a ciertos espacios es porque a otras no tengamos que allanar ese camino porque es difícil. Y en ese contexto también, para aquellos que no creen en la ley de cuotas, te voy a plantear el argumento en la mirada económica. Por cada 100.000 mujeres más que ingresen al mercado laboral, el Producto Interno Bruto crecería en 0,65%. ¿Por qué? Porque las mujeres, además está comprobado que, por ejemplo, en tareas donde se necesita alta motricidad, contratan más mujeres, porque además en los espacios multidisciplinarios generan mayor riqueza, por cierto, las empresas que tienen mujeres en sus directorios sortean de mejor manera las crisis, tienen mayor número de ventas, de tal manera que si alguno lo piensa en la perspectiva de derecho y no le parece, o le parece que no hay que generar acción afirmativa a las mujeres porque no corresponde, económicamente le podemos comprobar cómo el país está perdiendo de crecer por la no incorporación de mujeres al mercado laboral. Y porque esas mujeres además lo que hacen es subsidiar una tarea no remunerada que es generalmente cuidado de niños y cuidado de enfermos en la familia. Y que también si nosotros numerizáramos lo que ellas aportan en eso, en el cuidado, también digamos, hacer un aporte a la economía, claro, que hoy día cuesta más medir. Es un tema súper importante cuando uno lo ve con cifras, por ejemplo, de las 100.000 mujeres que aumentarían, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto, uno empieza a tomarle mucho más sentido. Ustedes lo han tomado como una parte importante de su trabajo y de hecho la semana pasada, el día lunes, el comienzo de semana, usted participó en el seminario para desafíos para la igualdad de género en el ambiente digital. Sí. Cuéntenos cuáles fueron las conclusiones que sacaron luego de esa exposición. Mira, nosotros partimos de la base, además digo algo que siempre en las conversaciones fluye, que es que el tema de la desigualdad asociada al género es tan evidente, pero parece que tenemos que estudiarlo para seguir comprobando la desigualdad que vivimos. Por ejemplo, en materia de ingresos, si yo pongo a un mismo profesional en la misma región, haciendo el mismo trabajo, con el mismo número de años de experiencia, la misma magíster, en fin, todo, existe un 14% de diferencia de salario que no se explica por nada cartesiano, se explica solo por la diferencia de género, porque inconscientemente se entiende que las mujeres somos el segundo sueldo. Y cuando tenemos más del 30% mujeres jefas de hogar, nos damos cuenta que ese imaginario cultural hay que romperlo, por razones económicas también. Pero en el caso digital, también nosotros nos damos cuenta que esa brecha se puede perpetuar. Solo el 4% de las mujeres estamos en el tema de las tecnologías. Solo el 10% de las mujeres estudiamos carreras que tengan que ver con tecnología, siendo que nos graduamos, del porcentaje de graduados de la universidad, somos el 55%. Entonces, y nos damos cuenta además que es un sector que es el que va a concentrar la mayor cantidad de empleos en los próximos años. Entonces nos interesa incorporar más mujeres, por cierto, por su aporte, por su mirada, por la mirada multidimensional que le podemos aportar a los equipos de trabajo, pero también porque es un sector de la economía que se va a desarrollar de tal manera que ahora sí que no nos podemos quedar abajo de ese Bueno, también. ahí me imagino que están trabajando en conjunto también con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En todas estas iniciativas trabajamos codo a codo con la agenda del Ministerio de la Mujer. No pensaba que estaban con una agenda también tan enfocada en lo que es la igualdad de género. No, y tenemos además trabajo con Comunidad Mujer, yo hasta hace un mes estuve con Alfredo Moreno, creo que fue una de sus primeras actuaciones públicas,
relevando la iniciativa del Promociona, que es una mirada público-privada para que las mujeres que ya están en cargos directivos de segundo nivel, las empresas apuesten por ellas para cargos de primer nivel. Nosotros conversábamos hace poco también con una empresa que daba justamente tecnología a las emprendedoras, una alianza pública y privada, que bueno, conversaremos en otra oportunidad, subsecretaria. Ustedes son clientes de Litoral, así que tienen por supuesto las puertas abiertas cuando quiera anunciar algún tema, cuando quiera hacer un balance también de su gestión. Mira, a mí me gustaría enfatizar respecto de que la mirada de la igualdad de género, yo entiendo que puede ser puesta en el nicho como de la igualdad de derecho, una mirada ética, que comparto sin duda. Pero también es importante relevar lo que pierde la economía chilena porque no estamos en el mercado laboral. Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, nosotros trabajamos con muchos científicos porque tenemos dentro del Ministerio una mirada y un trabajo con la iniciativa científica Milenio, que son los científicos más relevantes del país, los que hacen mejor investigación, y la ciencia está trazada en promedio 20, 30 años por la no incorporación de mujeres a los equipos multidisciplinarios. Entonces, no es solo una mirada ética, no es solo hagamos acción afirmativa porque hay que ponerlas nomás, porque estamos, porque por ejemplo en las empresas públicas hoy día hay un 40% de mujeres en cargos directivos y déjame decirte que no las fueron a buscar debajo de las piedras, están. Entonces en ese contexto también relevar la importancia económica de la participación femenina en el mercado laboral. Una grata sorpresa, no lo manejaba y creo que es algo que vale la pena también profundizar. Subsecretaria, muchas gracias por su tiempo y felicitaciones también por su trabajo en torno a la igualdad de género y a reactivar, ¿cierto?, lo que es la economía de nuestro país. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atento a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales.